Iglesia, Dios es amor y hermanos en general, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes y que sus bendiciones sobreabunden en sus vidas. Abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al versículo 9. La palabra de Dios dice de esta manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó que enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla, para que temáis a Jehová Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hoy iniciamos una nueva serie de estudios. Tema general: la familia y la adoración a Dios. Tema específico: retornando a la adoración en familia. Hagamos una oración. Padre Celestial, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia para pedir que la gracia, la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, para poder comprender el consejo santo y divino que tú has establecido en tu palabra para nuestras familias. En el nombre de Jesucristo te rogamos que así sea. Amén. Introducción. En este estudio no hablaré de la adoración a Dios en el templo, donde hay un programa establecido. Me enfocaré hacia los padres en el hogar, por cuanto el tema general es la familia y la adoración a Dios. Hoy en día vivimos tiempos críticos. Los principios bíblicos han sido pasados por alto aún dentro del cristianismo y por consiguiente se refleja en la vida familiar, espiritual y moral. Los padres, cabezas de familia, son los responsables de la ignorancia y de la inestabilidad de sus hijos, así como por la falta de respeto hacia las demás personas, por no haberlos formado en cuanto a la formación de comportarse desde que tenían edad para ello. Han descuidado los mandamientos frecuentes y solemnes que el Señor les impuso a ellos para que estuviesen a los suyos y que su más tierna infancia estuviese sazonada con el conocimiento de la verdad de Dios, tal como lo revelan las Escrituras. Asimismo, su propia misión de la oración y otros deberes en sus familias, junto con el mal ejemplo de su conversación disoluta, los ha endurecido, llevándolos en primer lugar al descuido y después al desdén de toda piedad. No basta que adoremos de manera individual, se requiere que también honremos a Dios en nuestras familias. Discusión de tema. Número 1. Israel fue elegido por Dios para alabanza y gloria de su nombre. A Israel se le dieron mandamientos y estatutos específicos. Cuando Moisés escribe el libro de Deuteronomio, ya casi al final de su ministerio, él hace un resumen de todos los hechos, de todos los acontecimientos que acontecieron en el transcurso del peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, en esos 40 años. Y en los últimos capítulos concluye con una repetición de los 10 mandamientos. En el versículo 1 dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó que os enseñase. Moisés no se está reservando nada de lo que Dios le reveló.
está dando a conocer todo el consejo de Dios al pueblo de Israel, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Cuando Moisés termina su ministerio, llega hasta frente el Jordán y el pueblo queda allí frente al Jordán para que próximamente pase a la tierra prometida dirigida por Josué, el discípulo de Moisés. Y les dice así en esta recomendación: que la existencia de Israel en la tierra de Canaán depende de la obediencia a las demandas de Dios. En Israel, el camino significa la conducta moral o religiosa de una persona. La persona que obedece a Jehová anda en sus caminos sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Cuando Moisés termina su ministerio, el pueblo de Israel es exhortado para que esta nueva generación de israelitas que se preparaba para entrar a Canaán, a la tierra prometida, tenía que aprender que la obediencia total a las leyes de Jehová era la única base para una vida larga y próspera en la tierra prometida. Versículo 2. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Los padres tenían que guardar este mandamiento enseñado por Dios a través de Moisés, sus hijos y los hijos de sus hijos, para que sus días fuesen prolongados a la tierra que ellos pasarían a tomarla como posesión, por cuanto Dios así lo había prometido al pueblo de Israel. Moisés se esforzó en que la mente y el corazón de los hijos de Israel quedasen firmes en su fe y lealtad hacia Dios al sacarlos de Egipto. Número 2. El Shema es la confesión de Israel. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. En Génesis capítulo 15, versículo 5, dice lo siguiente: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Cuando vamos al contexto inmediato de este versículo, es Dios quien está hablando a Abraham cuando lo saca de Ur de los Caldeos y lo lleva por el desierto para introducirlo a la tierra prometida de Canaán. Y le da una promesa que le daría un hijo y que de ese hijo se levantaría una descendencia muy grande. Y dice que él lo lleva afuera del campamento y le dice: mira los cielos y cuenta las estrellas, que son tan numerosas, si las puedes contar. Era imposible contarlas. Y Dios le dice: así será tu descendencia. Esta promesa se le dio primeramente a Abraham, que así sería su descendencia. Entonces Moisés nuevamente le recuerda esta promesa, pero para ello ellos tenían que guardar los mandamientos de Dios para que estas promesas se hicieran realidad en sus vidas. Esta famosa confesión se le llama el Shema, que significa escucha. Esta confesión de fe, completada con Deuteronomio, capítulo 11, versículo 13 al 21, y Números 15, 37 al 41, era recitada diariamente en el culto a Dios y presentada en la confesión de fe de un judío piadoso. Escucha es un llamado solemne a la congregación de Israel para adorar a Dios. Esta misma declaración aparece en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, capítulo 9, versículo 1, en las exhortaciones de Moisés a Israel. Versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo afirma que Dios es único. Israel es monoteísta,
tenía que creer en la existencia de un solo Dios. El versículo puede explicarse así: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o Jehová es nuestro Dios, solo Jehová. Jehová es un solo Dios y él tiene que ser el único Dios en la adoración y en la vida de Israel y de la iglesia. La adoración a Dios como único Dios de Israel exige la completa lealtad de la comunidad y de manera que cada israelita tenía que tener una entrega total sin reservas a las demandas del pacto de Dios con ellos. Isaías 45:18. Porque así dice Jehová, que creó los cielos, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Aquí podemos ver en este contexto que Dios está hablando al pueblo de Israel que él es el único Dios a quien el pueblo de Israel debería de adorar, ya que en Egipto y en Canaán estas ciudades tenían a otros dioses. Y Dios demanda absoluta adoración de este pueblo. Y por ende, ellos tenían que adorarle solamente a él y a nadie más. Nuestra definición en cuanto a Dios dice así: creemos en un solo Dios, único y verdadero, pero en la unidad de la deidad hay tres personas, coeternas y coiguales, que tienen la misma esencia, sustancia y atributos, pero distintas en subsistencia, es decir, tres personas en un ser que ha existido siempre. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerza significa una entrega total a Dios, tanto del pueblo de Israel como de la iglesia. En el Antiguo Testamento, el corazón simboliza la voluntad, el razonamiento y la mente de cada persona. El amor no es una emoción del corazón, sino la decisión de obedecer a Dios. Amar a Dios significa someterse a Él, obedecer completamente sus leyes. La palabra fuerza significa el intenso deseo del ser humano en servir y obedecer a Dios. Esto debe de ser nuestro deseo ferviente, nuestro anhelo ferviente de amar a Dios con todo nuestro corazón. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas significa la profunda dedicación que una persona demuestra en su relación personal con Dios. En Lucas capítulo 10, versículo 25 al 27 dice lo siguiente: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, es decir, Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí podemos ver nuevamente una repetición del Shema, que incluía, que enseñaba que el pueblo de Israel tenía que amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Este mandamiento aún se repite en el Nuevo Testamento y ahora no solamente es para Israel, sino también para la iglesia. Juan en su primera carta dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 2 en adelante: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí podemos ver que cuando hay un amor verdadero hacia Dios, nos llevará a accionar, nos llevará a amar a Dios, pero también a nuestro prójimo. La lealtad
el amar a Dios consiste en guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos, no solamente en el pueblo de Israel, sino también hoy en día en la iglesia, en el tiempo de la gracia. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En el pensamiento hebreo, el corazón incluye la mente y la voluntad no es un sentimiento pasajero. Tenemos un Dios digno de nuestra reverencia y amor. Los israelitas, al pensar en el amor de Dios hacia ellos, en el transitar por su peregrinación en el desierto, consideraban esto, que ellos deberían de amar a Dios con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas, por cuanto el amor de Dios había sido de una manera tan especial para ellos. Las leyes de Dios deben de ser obedecidas. Hoy en día, como cristianos, tenemos la revelación de Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. El amor es manifestado en el Éxodo. Requería obediencia a los judíos. Cuanto más, el amor manifestado en el Calvario requiere de la entrega total de cada cristiano. Número 3. Los mandamientos y estatutos deben de ser enseñados a las siguientes generaciones. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En este versículo 7 hay varias cosas muy importantes que los padres hebreos tenían que hacer con sus hijos. Dice, y las repetirás a tus hijos, es decir, la palabra de Dios, y hablarás de ellas estando en tu casa. Número 1, en tu casa. Número 2, y andando por el camino. O sea, tenían que aprovechar todo el tiempo y la oportunidad para transmitir estos consejos a sus hijos. Y número 3, y al acostarte. Tenían que comenzar el día con Dios y terminar el día con Dios meditando en su palabra y cuando te levantes. Esto incluye en todo tiempo los padres israelitas tenían que instruir a sus hijos. En la ley de Moisés dice que los padres deberían de instruir a sus hijos en el conocimiento de Dios y sus leyes. Cada nueva generación en Israel tenía que aprender a obedecer la palabra de Dios. Cada nueva generación de israelitas debía de aprender a amar a Dios. Día y noche, en casa y en el campo y en el camino, cada padre tenía que repetir la palabra de Dios a sus hijos hasta que se tornara en parte integral de la vida espiritual de ellos. La educación religiosa de la familia vino a ser, como ha continuado siendo, una marca especial en el judaísmo. Es por eso que podemos ver que Israel no ha perdido su identidad por cuanto ellos transmitían estos principios a sus hijos. Vino a ser una obligación solemne de los padres hebreos enseñar a sus hijos los mandamientos de la ley de Dios y también explicarles el significado real de las observancias religiosas. Todo esto iba de la mano. Sin duda, ha sido esto el énfasis en la educación religiosa en la familia judía, lo que ha contribuido grandemente en la permanencia de ellos en la historia. También es cierto que cualquier fracaso de los judíos se debía a la falta de la instrucción de sus hijos. Se dice que en los tiempos de Moisés y posteriormente en los tiempos de Josué, estas generaciones fueron bien instruidas por Moisés, por Josué y por sus padres, instruyendo a sus hijos. Pero también se dice que después de la muerte de Josué, se levanta una generación que no conocía a Dios, el mismo pueblo de Israel. ¿A qué se debió todo esto? A la falta de enseñanza de las leyes, de las ordenanzas de Dios a los hijos. Hoy tenemos que tener mucho cuidado también nosotros como padres. Hoy en día la iglesia debería de multiplicarse continuamente por las familias cristianas, pero en ocasiones lamentablemente no es así.
¿A qué se debe todo esto? A que como padres cristianos no hemos cumplido con los mandamientos y ordenanzas de Dios que Dios ha establecido para nosotros como padres para instruir a nuestros hijos. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La orden de atar la palabra de Dios en la mano y en la frente era una manera simbólica de enfatizar el continuo recuerdo de la palabra de Dios a los hijos. La comunidad judía llegó a tomar este mandamiento de forma literal. El Shema y otros pasajes bíblicos fueron escritos en pequeños rollos y colocados en cajitas, en las cuales se colocaban estos pergaminos y eran puestas en las puertas, en las entradas de la casa como memoriales y también colocadas en los brazos y en la frente con una correa o cinta durante el tiempo de la oración. El tefilín, que así se le llamó a estas porciones escritas en el Antiguo Testamento o filatería en el Nuevo Testamento, como obligación permanente, la forma de ellos era en 4 pedazos de pergaminos inscritos. La primera tenía escrito Éxodo 13, versículo 2 al versículo 10. La segunda parte, Éxodo 13, versículo 11 al versículo 16. Y la tercera parte, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 8. Y la cuarta parte, Deuteronomio 18, 21. Cuando eran destinadas al uso para el brazo, aquellas 4 porciones eran escritas en un solo pedazo de pergamino y colocadas en el brazo. ¿Cuán importante es esto para los padres hoy en día? Repetir estas porciones, así como lo hacía el pueblo de Israel con sus hijos, para darles principios, para darles identidad. Nosotros continuamente tenemos que repetir la palabra de Dios a nuestros hijos desde que nacen y tienen uso de razón. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, el proverbista dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Concluyo con la primera parte de estudio, retornando a la adoración en familia. Israel fue elegido por Dios para alabanza y gloria de su nombre. Primer punto que se vio. A Israel se le dieron mandamientos específicos de quién era Dios, cómo obra Dios y cómo debería de adorar a Dios. Número 2. El Shema es la confesión de fe de Israel. Esta declaración de fe, al igual que los 10 mandamientos, fue el corazón central del pueblo de Israel, por cuanto ellos sabían que de esto dependía el bienestar de sus vidas y de sus familias, de sus próximas generaciones. Hoy en día también nosotros tenemos que dar mucha importancia a las Sagradas Escrituras en familia y enseñarlas para dar identidad a nuestros hijos, para que conozcan a Dios desde su temprana edad. Número 3. Los mandamientos y estatutos debían de ser enseñados a las siguientes generaciones. Lamentablemente, hoy en día vemos a muchas familias desintegradas. ¿Y a qué se debe todo esto? A la falta de instrucción de los padres hacia los hijos. Se ha tenido muy en poco estas ordenanzas que Dios estableció desde el Antiguo y Nuevo Testamento para los padres, para que transmitan estas enseñanzas a sus hijos. Hoy tenemos que hacer un análisis y este análisis nos debe de llevar a una reflexión, a una meditación y a una acción. Si no hemos hecho las cosas que Dios ha establecido en su palabra,
para con nuestros hijos, es tiempo que cada uno de nosotros comencemos a retomar aquellos principios bíblicos para que podamos instruir a nuestras futuras generaciones y que tengan una buena identidad, para que conozcan quién es Dios y sepan cómo alabar a Dios.